En este ejemplo me está diciendo que sus lados miden 8 y 5 centímetros. Es decir que vamos a colocar 8 centímetros en mi dibujo al más largo y al lado un poco más corto 5 centímetros. Pueden escribir el dato acá o no, da igual. En este caso yo lo escribo como para que sea más fácil para la lectura. ¿Qué es perímetro? Perímetro dice que es sumar todos sus lados. Entonces, lo que yo voy a hacer es decir, voy a razonar de esta forma. Yo sé que este lado mide 8 y que yo tengo dos lados acá. Fíjense que son iguales, entonces los voy a multiplicar. Simplemente voy a hacer 8 por 2 más, y acá tenemos, este lado mide 5, por ende este mide 5. Acá le hago dos marquitas, estas dos marquitas significan que es igual que este. Y ahora hacemos 5 por 2. Ahora hacemos esta simple cuenta, que es 8 por 2, 16, más 5 por 2, 10. Sumamos 16 más 10 y esto me da 26. Entonces, el perímetro de este paralelogramo es de 26 centímetros. Gente, espero sus likes, sus comentarios, que compartan este video y a mis nuevos suscriptores. Beso grande, que tengan un fantástico día.